4 horas. Esta mañana nos acompaña el general retirado René Yandún del Movimiento Integración Democrática. General Yandún, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa, y lo hemos invitado porque queremos comentar con usted las críticas relaciones que se evidencia existe entre el gobierno y las Fuerzas Armadas y las fuerzas militares. ¿Cómo las cataloga usted en este momento? Muchas gracias, Janet. Un saludo para todos los ecuatorianos. Decirles que estamos sumamente, primero sorprendidos y luego consternados. Sorprendidos por el comportamiento que ha tenido el gobierno en contra de una institución que son las Fuerzas Armadas tan sensitiva, tan técnica, y que realmente hoy ha sido arremetida desde el punto de vista político, y que eso no merece ese trato a las Fuerzas Armadas. Y desde luego pues tenemos que ver desde ya de que ha habido una inestabilidad en la conducción de Fuerzas Armadas, ya que en 9 años de gobierno, de este gobierno, prácticamente han pasado 7 ministros de defensa, lo cual quiere decir que no ha habido ningún tipo de estabilidad. ¿Y a qué se debe esta inestabilidad? Porque no se ha puesto en el lugar a personas capacitadas, conocedoras, apropiadas, como sucede, por ejemplo, o como sucedió hace poco tiempo en el Brasil, en donde un general en servicio pasivo permaneció por 10 años como ministro de Defensa. Y lo que está sucediendo en Perú, y lo que sucede en Chile, y lo que ha sido en Colombia, que normalmente los ministros de Defensa terminan sus periodos, los presidentes, conjuntamente con sus ministros. Razón por la que yo veo ese sistema de sensibilidad e inestabilidad política. Ahora, ¿cuál es la importancia de que haya una persona con experiencia en ese ministerio? Porque, digamos, la política del gobierno es que no pueden los controlados ser controlados por una misma persona, es decir, el gato cuidando, digamos, al mismo gato. No, se trata de lo contrario. Se trata de tener conocimiento y experiencia. No puede ser que un arquitecto que, con mucho respeto, como es el ministro que acaba de salir y en buena hora, dirija a las Fuerzas Armadas que prácticamente con un desconocimiento total de lo que es soberanía, de lo que es seguridad nacional, de lo que es la estrategia, de lo que es la política externa de carácter militar, de lo que es la geopolítica, la que nos encierra a todos los militares, a todos los ejércitos y especialmente a todos los gobiernos. Razón por la que yo creo que debe estar allí, como el aforismo muy popular, se dice, zapatero a tus zapatos. Claro, hasta un poeta tuvimos ahí, ¿no? Javier Ponce, el poeta de la paz que terminó comprando aviones de guerra. El poeta, tenemos historiadores, ¿no? Tenemos, bueno, de todo tipo. Así que yo creo de que si algo puede hacer el gobierno y quiere tener paz, tranquilidad, unidad, y no este divisionismo, y no, yo diría, esta vergüenza que estamos pasando los ecuatorianos ante todo el mundo, de que sea el presidente de la República quien se autodenomina comandante en jefe, porque no lo es. Él es la máxima autoridad. El comandante en jefe tienen otras concepciones absolutamente diferentes de mando. Se inventaron esto de comandante en jefe, porque realmente lo hemos repetido durante varios años, sobre todo en aquellas épocas de guerra, ¿no? En donde había mucho patriotismo, mucho espíritu ecuatoriano, ¿no? Entonces se le veía al presidente como con esa gran directriz, ¿no? De comandante en jefe, pero no hay nada escrito de que haya un cargo que se llame comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Definitivamente no, y en la Constitución, en el artículo 147, en el numeral 16, allí dice que será la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por tanto, si el presidente se autodenomina como comandante jefe,
a lo mejor yo veo que está queriendo retomar lo que está aconteciendo en Venezuela, que es el comandante en jefe, el señor Maduro, o que en Cuba lo que está sucediendo con Fidel Castro y luego la familia Castro, siendo aquellas personas que dirigen el país eternamente y son comandantes en jefe. Yo creo que aquí vivimos en una democracia y el presidente, y de acuerdo al artículo 426 de la Constitución, tiene la obligación de dar cumplimiento a todo lo que dice la Constitución, y no solamente para él, sino para todos los ciudadanos y para todas las instituciones, y a eso es lo que tenemos que sujetarnos. Ahora, lo más cuestionable que se ha visto en este momento es aquello de como tratar como de pinchar, de mover, ¿no?, a las tropas en contra de los altos mandos. Eso es algo que tiene preocupados a los altos mandos, a los exmilitares. ¿Por qué? General, ¿cuál es el peligro ahí? No hay ningún peligro. El peligro que yo presiento que tiene el presidente de la República es a lo mejor por algún temor o celo político, o porque anteriormente en las anteriores constituciones decía que las Fuerzas Armadas son garantes de la democracia, y allí también decía que era comandante en jefe, pero hoy ya no. Hoy somos obedientes y no deliberantes, pero es el propio presidente de la República el que rompió estos principios. ¿Por qué? Porque fue él quien propició que sean los militares los que lleguen a votar. Por ende, dejamos de ser obedientes, bueno, y pasamos a ser deliberantes. Principio, hecho y a propósito por el presidente actual. Analicemos un poco los decretos que dejó firmado el Corcho Cordero. Tenemos el 066, a ver si me lo ponen en pantalla para poder leer el artículo 1, que es el que causa, digamos, de alguna manera, ocasión de análisis. Dice: disponer que en todos los repartos, unidades militares y dependencias del Ministerio de Defensa Nacional se eliminen los tratos discriminatorios que generan desigualdad entre la oficialidad y la tropa, por lo que se deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar, a partir de la publicación del presente acuerdo, todos los espacios diferenciados como casinos, comedores, accesos, baños, etcétera, los cuales serán compartidos por todos los efectivos de Fuerzas Armadas sin distinción de grado o de cargo. Es una barbaridad, Janet, porque no se da cuenta ni el presidente de la República ni los diferentes ministros de que la carrera militar o la profesión militar tiene un sistema de organización piramidal, tiene una administración vertical, tiene la ley orgánica de Fuerzas Armadas en donde indica cuál es el tiempo y el grado en que debe permanecer el soldado, el cabo, el suboficial, el teniente, el capitán, el coronel, el general. Y cada uno de ellos tiene sus obligaciones y responsabilidades. Las discriminaciones no se dan. Y voy a poner un ejemplo. He permanecido más de 17 años en Fuerzas Especiales. El menú de la tropa es el menú de los oficiales, con la diferencia de que en Fuerzas Especiales son 1.200 hombres y los oficiales somos 40 o 50 oficiales. Entonces, lo que se hace es trabajar con el self-service para el personal de tropa, y a los oficiales tenemos lo que se denomina el casino de oficiales, que esto lo hacen en todo el mundo, en todos los ejércitos, desde el tiempo de la Grecia con Aníbal hasta este momento. Entonces, si somos jerarquizados, tenemos que mantener bajo los principios fundamentales de la formación que nosotros tenemos como militares. Primero, tenemos indudablemente la lealtad, tenemos el liderazgo, tenemos el respeto, tenemos la dignidad, tenemos lo que es la disciplina y finalmente, pues, el honor.
que no puede faltar. Claro, y además que, bueno, dentro de las fuerzas militares está muy bien establecido esto de la aspiracional, ¿no? El soldado aspira realmente a llegar a ser general de la República, lo ve como algo de una carrera de honor y realmente algo a lo que quiere, a lo que aspira a llegar. Y por ende hay un respeto enorme hacia ese general, que no es que ha llegado ahí porque alguien le puso, alguien le regaló el puesto, alguien le firmó un nombramiento, como se hace con los ministros, por ejemplo, sino que ha pasado por guerras, ha ido a la selva, ha estado, en el caso de los marinos, ha navegado por los 7 mares. Es decir, hay una carrera y hay espacios que van siendo ganados hasta poder ser general. Recordemos entonces, y voy a poner un simple ejemplo. Ingresé a la escuela militar a los 15 años. Pasamos 5 años de internado y luego pudimos graduarnos de subteniente. He pasado por unidades militares en todo el Ecuador. He participado en la guerra cuando capturamos en 1981, cuando murió el presidente Roldós. 30 días metidos en la selva, allá en San Lorenzo, y capturamos a la guerrilla colombiana. Estuve presente. Estuvimos en Paquilla y estuve en Cariamango patrullando con la gente 8 o 10 días. Y estamos compartiendo la misma comida, estamos compartiendo los mismos riesgos y las mismas necesidades y a lo mejor las inclemencias del tiempo. Pasamos en la guerra del Cenepa. Paco Moncayo comandando desde el Pastaza hacia el sur y René Yandún desde el Pastaza hacia el norte. Trabajando y viviendo con la gente, no un día, meses, desde diciembre, enero, febrero, y hemos estado compartiendo con nuestra gente. Y para eso se necesita, primero, conocimiento, capacidad, liderazgo, don de mando. Y sin ello uno no puede conducir una guerra. Pero para esto necesitamos un entrenamiento. Y el entrenamiento diario primero se lo hace en las aulas y después se hace en el terreno. Si hablamos de meritocracia, para ascender de soldado a cabo se hace un curso, de cabo a sargento otro curso, de sargento a suboficial y otro curso. En los oficiales, para cada grado se necesita hacer cursos y lo que es más, hay una cuota de eliminación. Por tanto, yo creo que la meritocracia está dada. Personalmente, pasé 3 años en la Academia de Guerra estudiando. 1 por correspondencia y 2 con presencial. Y luego fui profesor de la Academia de Guerra. Bueno, hemos pasado estudiando y allí sí existe la meritocracia. Lo que se está hablando ahora, bueno, también de que cómo tienen que haber las escuelas de formación. Revisemos el acuerdo que deja firmado el Corcho Cordero, que no tiene ni pies ni cabeza, que dice que disponer a partir de la expedición del presente acuerdo se unifique el sistema de reclutamiento de oficiales y tropa de tal manera que se haga efectivo el principio constitucional de la meritocracia. En consecuencia, los cupos para las escuelas de formación de oficiales y tropa serán asignados conforme el puntaje obtenido por cada uno de los aspirantes. Esto ya se aplica hace años, general. Parece que no se ha enterado el Corcho Cordero. Es lo que yo le he dicho ya en algunas ocasiones, que desconoce e ignora. Porque cuando se hace un llamamiento para la convocatoria, para reclutar para oficiales, se hace a nivel nacional en todos los medios de comunicación social. E inclusive en la frontera, porque necesitamos gente conocedora de frontera y de las provincias. Y la mayor parte de los miembros de Fuerzas Armadas son de provincias. Y el llamamiento no se dice con tales requisitos, que sea de familia o de tal apellido y que tenga tanto dinero. No, es común a toda la ciudadanía y a todos los jóvenes que quieran integrarse para ser oficiales. Y lo mismo se hace para el llamamiento y la convocatoria para quienes deseen ser miembros de tropa y saben a qué atenerse, porque también hay destrezas, también hay habilidades, también hay conocimiento, también hay capacidad, y por eso es la selectividad que tiene que hacerse con el propósito de que sigamos nosotros esta profesión con los condicionamientos y fundamentalmente las leyes. Hay una ley de personal,
hay una ley de seguridad nacional, hay las leyes que rigen al Estado y por ende nosotros estamos inclusive hasta con las remuneraciones que veo que se está haciendo mucha crítica, no lo hacemos nosotros. Se hace la ley y la ley en este caso está firmada por el presidente de la República y lógicamente pedida por el ministro de Defensa y por este ministro de Defensa que tanto daño nos ha causado, tanto malestar por desconocimiento, reuniones tras reuniones en diferentes unidades militares y que tratando de convencer a los soldados de que haya la igualdad. Nosotros no estamos con la ideología del socialismo del siglo XXI. Nosotros trabajamos por principios. Nosotros trabajamos patrióticamente. Hemos hecho un juramento a la bandera. Así que claro, no sé por qué trata así General, el ministro. El presidente habla de que dice en una alocución pública que todos somos iguales y que no debería haber diferencia, por ejemplo, en las pensiones y que no debería haber diferencias en cuanto a los tratos y etcétera. Pero, por ejemplo, o en los años para jubilarse también, por ejemplo, pero ya hemos dicho, ¿no? Los soldados no pueden ser tratados iguales, los miembros de las fuerzas militares no pueden ser tratados como iguales porque no tienen un trabajo igual al que yo tengo aquí, por ejemplo, que es un trabajo sacrificado, pero no estoy en la guerra, no estamos en la frontera, lo mismo los señores burócratas que están detrás de los escritorios, es decir, hay una diferencia. Además es una carrera que cierne mucha gente en el camino y que a pesar de su mérito de estar ahí en el frente de guerra no pueden llegar a ser comandantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. La ley lo dice, la Constitución en el artículo 229 dice claramente que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para el sector público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros tenemos un grado, tenemos obligaciones, responsabilidades y derechos y ganamos un salario. Si escalamos subimos o somos promocionados a un nuevo grado, igualmente, tanto en el personal de tropa cuanto de los oficiales. Y lo que no quiere entender el presidente de la República, ni el ministro saliente, que yo no sé qué tiene en la cabeza, simplemente a los militares nos descuentan de nuestro salario el 25% para el Seguro Social de Fuerzas Armadas. Pregunto yo, ¿qué otra institución es descontado ese porcentaje? Ninguna. Es el 8, el 10, el 12 o máximo el 13%. Si nosotros somos descontados ese porcentaje, lo lógico a lo largo de la carrera profesional que hoy está durando 45 años y que hoy se sale ya con su retiro a la edad de más de 65 años, es lógico que yo tenga acumulado por lo que he sido descontado de mis haberes, más la participación patronal y la obligación que tiene el Estado para mantener las Fuerzas Armadas, lógicamente el retiro que me corresponde 2 o 3 veces más de lo que tiene el sector público. Claro. El trabajo de soldado de la patria, que como usted dice es una profesión, no puede ser tratado como cualquier trabajo y por eso se han establecido estas diferencias que además, como usted menciona, están siendo financiadas con los mismos salarios de los soldados de la patria. Pero quisiera hablar de el rancho, ¿no? Ahí sí hay discriminación. Pero fíjese que el presidente de la República ni siquiera se había enterado que los soldados, a quienes tanto dice defender, comen solamente con $3 al día. Cuando ahí sí hay discriminación y ahí sí hay diferencias, hay ministros de Estado que viajan al exterior en primera clase. Y no solo ministros de Estado, me consta que asesores de los ministros se sientan en primera clase, por ejemplo, para ir a Europa. Eso sí es discriminación, general. Y quiero aseverar, son $3 y que esto hace 1 año y medio, cuando ingresó este ministro Cordero, se le hizo conocer sobre este problema. Y él prometió que en un periodo de 3 meses subiría a $7. Y no es verdad que no conocía el presidente de la República. El presidente sabía perfectamente sobre este tema porque le hizo conocer el señor ministro Cordero. Desgraciadamente dieron poca importancia y si quieren igualdad, la igualdad está dada, porque los $3 son tanto para oficiales cuanto para la tropa.
Con esos $3 come el general y con esos $3 come el conscripto. Por tanto, yo lo que veo únicamente es un alto grado de mala fe, de tratar de destruir a las Fuerzas Armadas, de tratar de eliminar su organización, su estructura, su grado operativo que debe tener, porque ni siquiera en ello se ha comprado un fusil, ni un cartucho, ni un misil. Y lo que dice que se está invirtiendo más de 1.800 millones es porque se está pagando la deuda de la compra de los aviones y de la repotenciación de los submarinos. Por tanto, ¿dónde está el grado operativo? Porque ni siquiera los aviones de combate pueden volar, ya que no existen, especialmente en la frontera norte, donde hoy tenemos serios riesgos y amenazas. No existen los radares. ¿Qué pasó con los radares chinos que no asoman ya más de 4 años? A mí me suena mal y hasta se habla de corrupción. Y ahora se está pidiendo a una firma española que ojalá pudiera cumplir con las características y especificaciones que nosotros necesitamos, porque tenemos costa, sierra, oriente y es difícil navegar dependiendo de la altura en donde estamos. Razón por la que yo creo que, señor presidente, usted tiene que buscar la prudencia, usted tiene que tener la paciencia y tiene que guardar el respeto para Fuerzas Armadas y no convulsionarlo al país y no interpretar las leyes a su gusto, sino que tiene que dar lectura, como dice la Constitución y las leyes, y su obligación es dar cumplimiento a ello. Yo creo, Janet, de que esto más bien es un arremetimiento de carácter político, el querer ideologizar a las Fuerzas Armadas, y ahí está firmado un convenio con los países de UNASUR para formar una nueva escuela de formación de oficiales y tropa que dice para capacitación militar e ideología. ¿Cuál ideología? Una cosa son los ideales, que sí, los aspiramos y los tenemos todos, pero la ideología que se quiere es imponer la ideología del socialismo del siglo XXI para que nos semejemos a lo que es Venezuela y a lo que es Cuba. Y eso tenemos todos los ecuatorianos que defender lo que es nuestra patria, defender nuestra institución y defender la verdadera democracia. Hay un gran escritor que lo dijo recientemente, general Yandún, que las ideologías pueden pasar, los ideales son los que se deben mantener. Y muchas gracias, general. Vamos a estar pendientes, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con este manejo equivocado de las fuerzas. No, solamente esperando de que el presidente de la República tenga más prudencia, respeto y que ojalá los principios con los que fuimos formados sean respetados en toda la institución militar. Y ahora pendientes de ver quién va a ser el nuevo ministro de Defensa. Ojalá no sea alguien que rote y rote y rote por ahí, ¿no? Ojalá. Por ahí dicen que Patiño. Pero... Sí, bueno, pues será otro abogado y sabrá lo mejor de relaciones exteriores, pero yo creo de lo que es el sistema militar, muy difícil. Gracias, general.